Este programa llega gracias a Rappi Libros, la única librería especializada. Tiene un catálogo variadísimo. Visítalos, rappilibros.com, tu auténtica librería virtual. Este podcast cultural está por empezar y tú todavía no le das like, comentas ni tampoco te suscribes. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. No esperes a que Messi te lo diga. Dale like, comenta, suscríbete y recibe este contenido completamente gratis vía Facebook, vía YouTube y también vía Spotify. Aguántanos, ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la primera edición del podcast librero en vivo. Hoy con una invitada de lujo, Angie Arcelada de Las Comas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Gianfranco, muchas gracias por la invitación. Aquí en vivo, respondiendo preguntas y hablando de lo que más nos gusta. ¿Qué es lo que más nos gusta? Los libros. Porque estamos en la cámara peruana del libro. Obviamente. Bueno, estamos con un público hermoso acá, gente que nos ha venido a ver de diferentes partes. Y para mí es realmente un orgullo porque, en realidad siempre hemos hecho todo a través de la virtualidad y ahora pues quizás la presencia física se extrañaba. ¿No te parece un poco eso? Sí, de hecho, desde que hicimos nuestros lives de la pandemia, decíamos, ojalá vuelva a la presencialidad en algún momento para conversar así, cara a cara. Así es. Bueno, hay algo más que nos une aparte de los libros. Somos profes también en la misma universidad y hemos sido formados en el mismo taller, ¿no? Muchas cosas nos unen, muchas cosas relacionadas a nuestra formación. Y si bien coincidimos en algún curso en los últimos ciclos de la carrera de comunicación, lo que más nos juntó fue el taller de narrativa de la de Lima. ¿Era un impresentable en ese tiempo? Sí, Gianfranco se hacía llamar, primero lo apodamos así y él asumió este nombre y era el mamarracho. El buen mamarracho. O mamarracho a secas. El mamarracho, y luego Gianfranco se enteró de que lo llamábamos así. Un paréntesis, no era bullying, era realmente lo que escribía un mamarracho. Cierro paréntesis. Se enteró de esto y creó el blog del mamarracho. Claro, mi blog se llamaba simplemente Mamarrachos, o sea, yo consideraba que lo que escribía eran mamarrachos. Luego entendí que realmente creían que eran mamarrachos, entonces digamos que hubo una atribución al cuadrado, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos aquí ahora, o sea, el mamarracho se transformó en el buen librero y digamos, la niña cute de ese tiempo mutó en el hada de Las Comas. Creo que han sido mutaciones para bien. Definitivamente han sido para bien, aunque todavía me siguen viendo cara de menor. Y lo bueno contigo es que ya desapareció completamente la imagen de mamarracho y ahora eres el buen librero. Yo pensé que decía que lo bueno contigo es que, o sea, ahora sí te ves mayor, o sea, ahora sí te ves viejo. Pensé que estaba llevando por ese lado. Encontraste conmigo. Sí, entonces en tu caso, joven aún, ¿no? Como Polistel. Vamos con algo que habíamos planeado a lo largo de la semana, porque a lo largo de la semana, sépanlo gente, habíamos previsto hablar a propósito de libros, pero los libros nos llevan a diferentes caminos. Hace poquito nada más ha sido el Día del Idioma y la gente nos ha contado anécdotas en torno a los libros. Estamos con una editora, para mí, o sea, sin afán de echarle flores, porque está acá para mí una de las mejores editoras del país, si no la mejor. Así que, falsa humildad no. ¿La mejor editora del país? No, me falta, pero camino a... ¿Pero qué te falta para poder ser la mejor? Más experiencia, pues. ¿Cuánto tiempo tiene Colmillo ya? Colmillo este año va a cumplir 6 años. 6 años. Sí. ¿Cuántos libros ya editados? Más de 30, ya perdimos la cuenta exacta. Más de 30 libros, entre poesía, narrativa, sí, ensayo, ¿no? No, crónica, poesía, cuento, antologías de cuentos, novelas, y ahora último sacamos una colección de libros empresariales. Y digamos que en todo este tiempo, me imagino que por ti han desfilado autoras, autores, libros de diferente tipo, errores de todo tipo, y aquí la pregunta se cae de madura, ¿cuál es el error más común que se ha cometido en todo este tiempo? O al menos que tú digas, este es un error común que une a todas las autoras y autores. Creo que un error muy común es asociar que cada pausa que haces al hablar debe traducirse como una coma en el texto. Y eso hace que se interrumpa la lectura porque muchas veces nos han enseñado
que cada vez que respiramos tenemos que poner una coma. ¿Por qué? Porque cuando lo leemos también hacemos esa respiración, pero no es viceversa. Entonces, muchas veces hay que quitar comas de más. Y el otro error común, pero que no veo solo en manuscritos, sino también en los estudiantes, es que se han olvidado de la existencia del punto seguido y hacen oraciones larguísimas y coma y otra idea y coma y otra idea y dices, ¿y cuándo va a terminar esto? O sea, ya tienes que hacer un esfuerzo pulmonar extra, digamos, para poder terminar esas oraciones. Claro, la idea siempre es decirles, a ver, léanlo en voz alta, ¿no? Ya terminó esta idea, ya terminó esta entonación, ahora ponle un punto seguido. Y con los autores ya pasa, o sea, a ver, pero te tocan autores que de pronto se resisten a hacer cambios porque hay autores que aman su texto y a veces quieren que la mano del editor sea quizás invisible, ¿no? He tenido peleas por comas. Peleas por comas, cuéntame eso, por favor. ¿Cómo alguien se puede pelear con alguien por una coma? Porque en mi opinión creo que debería haber una coma ahí y a veces vienen con temas como, pero es mi estilo, ¿no? Según mi estilo no va. Y es cierto que hay comas opcionales, pero hay otras que no. Y cuando no, si las pones, arreglan la situación y si no las pones pueden cambiar el sentido. ¿Existe esto de la coma asesina, es verdad? Sí, la coma asesina es cuando divides a quien realiza la acción de la acción realizada. En otras palabras, el sujeto del predicado. Y muchas veces esto está asociado a esta pausa que hacemos al respirar, ¿no? Cuando decimos yo estoy aquí de invitada. Y esa respiración, esa pausa dramática, le dicen, voy a poner una coma. Pero es un error tan terrible que la conocemos como coma asesina y en otros países hispanohablantes también le dicen la coma criminal. Entonces finalmente es una coma que trae consecuencias, ¿no? Que tiene antecedentes. ¿Qué consecuencias criminales podría traer en ti un autor que se niega a cambiar una coma de ese tipo? Bueno, ahí entra la autoridad, ¿no? En el caso de las editoriales y de este trabajo tan minucioso, es importante saber que el cliente no siempre tiene la razón. Ajá. Y sí es un tema de confianza y de saber que yo como editora nunca voy a querer perjudicar tu texto, siempre voy a querer sacarlo mejor. Y si te digo que ahí no va una coma, pues créeme. No sé si sea una idea mía, ¿ya? O sea, y de ahí pasamos ya en un ratito a hablar un poco de los comentarios que nos han llegado de la gente. Gente de verdad se han esmerado, nos han contado cada historia relacionada a los libros que vamos a tener largo y tendido por conversar, pero el enfoque mediante el cual se ha enseñado la normativa y la ortografía en el colegio ha sido el equivocado. ¿Cómo te iba a ti en el colegio respecto a ese tema y en qué momento, digamos, descubriste en eso una pasión? Porque, claro, nadie se dedica a lo que no le gusta, o sea, definitivamente esto era algo que te gustaba. Yo recuerdo el taller de narrativa, ella destripaba mis textos, señoras y señores, los hacía autopsia literalmente. Entonces, ¿qué pasó en ese proceso para encontrar y pasar, ¿no?, de un curso como es comunicación, que ahora en comunicación meten todo, ¿no? O sea, meten un poquito de historia de la literatura, meten opciones múltiples, te meten normativa, ortografía, sujeto, predicado, verbo, adverbio, y te meten tantas cosas que tú dices, ¿alguien puede realmente enamorarse de la ortografía y la gramática pese a todo eso? Mira, yo creo que para la ortografía necesitas cierta edad. Justamente mi tesis de la maestría fue relacionada a los estudios de ortografía y vamos un poquito a la teoría. Piaget divide las etapas del desarrollo en diversos momentos y la última es el pensamiento abstracto. La normativa, la gramática, no tiene nada que ver con la realidad, es un puro invento que hemos hecho nosotros, una convención social y la enseñamos y la obligamos, ¿no? Entonces no es tan común como el semáforo verde, amarillo, rojo, pero sí es importante porque esto nos ayuda a que en cualquier parte del mundo hispanohablante nos entiendan. Pero tenemos que llegar a esa etapa del pensamiento abstracto para poder asimilar esto. Y hay personas que se demoran un poco más porque el desarrollo depende de cada uno. Normalmente podría decirse que es a partir de tercero de secundaria.
Antes te pueden enseñar, pero va a ser muy elemental, ¿no? Como la coma es cuando respiras y el punto es una pausa más larga, y el punto y coma nos dicen es una pausa entre la coma y el punto, que no es cierto, y hay formas un poco limitadas de enseñar la puntuación. Pero una vez que ya pasamos al pensamiento abstracto, nos permite esto asimilar cuál es la función de cada uno. Y yo creo, en retrospectiva, después de investigar todo esto, me di cuenta de que yo me había vuelto buena en ortografía recién en cuarto de secundaria. Antes no, antes escribía IVA con H y demás cosas que encontré en mi diario personal de ese momento. ¿Relees tus textos ahora o ya no? ¿Mis diarios? Sí. Los leí cuando en una mudanza grande que tuvimos. Y de ahí dije, bueno, esto se va. Pero suele ocurrir esto, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en la época de los mamarrachos, anécdota personal, ¿ya? Yo escribí un cuento y decía, ya, listo, estamos directo para mandarlo a Alfaguara, vamos al premio Nobel, ¿no? Directamente. Ya sin escalas, ¿no? O sea, y me alucinaba, ¿no? Iba con mi boina, a ese tiempo se podía fumar en la universidad, iba con mi cafecito, ¿no? Y con unos lentes hipster que me quedaban realmente fatales, ¿no? Todos los estereotipos que se pueden imaginar los tenía ya. Entonces, claro, era una colección de estereotipos, no era un meme andante, podemos decir así. Y claro, una vez que lo leía después de tiempo decía, Dios, ok, para Alfaguara no va, de repente va para una independiente, digamos en ese momento, ¿no? En ese momento las independientes no eran Colmillo Blanco, ¿ya? Las independientes eran editoriales muy aisladas y pagabas mucho dinero por poder ser publicado. Y luego de un año decía, esto es impublicable, esto no, por ningún lado. ¿Te ha tocado, o sea, arrepentirte de algún texto que has escrito y decir, pucha máquina, esto debía hacerlo de esta manera y la historia pudo ir de esta otra y de pronto ahora pienso diferente y no lo haría así tal cual? Ah, sí, por supuesto. Yo, según yo, escribí un par de poemas en secundaria y dije, wow, qué bien, hice rima. Y de ahí, rimas y leyendas. Y encima fue publicado en una revista escolar. Y es un mamarracho. Con más respeto con los mamarrachos. Solamente me acuerdo de los 2 primeros versos, lo demás lo he borrado, aniquilado de mi memoria. ¿Cuáles eran esos primeros versos? ¿Se pueden saber? Claro, era un poema, yo decía, ¿no? Mucho se escribe sobre el amor, voy a hablar sobre la amistad. Ajá. Y empezaba como... Ni amor ni odio son porque hay otra razón. Ni amor ni odio son, pero hay otra razón, ya. Sí, ya ahí nomás. Bueno, agradezco tu desinhibición en este punto, porque la gente se ha desinhibido y ha empezado a contar historias en torno a los libros. A mí me han llegado historias en torno al libro pirata. ¿Qué es lo peor que nos ha pasado comprando un libro pirata? Y en tu caso, ¿qué te han llegado? Anécdotas relacionadas a libros en general. A los libros, sí. A libros en general. Por ejemplo, dice, aquí encuentro un comentario de Eduardo y dice, lo que me pasó comprando un libro pirata fue un cambio de letras escandaloso. Arrancaron con Verdana 11, siguieron con Courier 10 y terminaron con Comic Sans 9. Ya lo entendía como un nuevo código. ¿Cómo se comete ese crimen? A ver, asumo que es para sacar el libro más rápido, lo divides en diferentes trabajadores o freelancers y cada uno le pone la letra que quiere, no hay una convención y al final lo juntan y dicen ya, imprenta de frente, no hay una revisión de pruebas ni de machote, el objetivo es vender, ¿no? Lo antes posible. Ahora, estamos hablando claramente de un libro pirata. O sea, en un libro pirata, literalmente, este proceso que tú dices se hace entre 1000 personas, ¿no? O sea, o entre diferentes archivos PDF que se pueden bajar e imprimir. O sea, y allá tú, bueno, o sea, si estás comprando un libro pirata, no exijas calidad por 10 soles, ¿no? Que es lo que cuesta un libro pirata, exagerando, ¿no? Creo que ese es el precio más o menos regular. ¿Cuál es el precio regular de un libro pirata? ¿Tú sabes? No sé. ¿Te ha tocado que hayan pirateado un libro de Colmillo Blanco? Esa es una pregunta. No, pero tuve una pesadilla antes de una presentación del libro en la que pirateaban el libro y llegaban todos a la presentación con el libro pirateado y nadie me compraba a mí. Y fue una pesadilla. En realidad, o sea, ahora, hay algunas personas que dicen, pero ¿qué más quieres que te están pirateando? Eso significa que el libro ha sido exitoso. No es tanto así, ¿no?
O sea, igual hay que tener en cuenta que en un país como Perú, donde hay muy pocas librerías, si es que exige la demanda y no hay, pues recurres a lo pirata. Es igual que con la música, ¿no? ¿Te acuerdas? O con las películas, ¿no? Quieres ver una película sí o sí y no está por ningún lado excepto en un canal de streaming sospechoso. Y entras ahí a verla. O sea, y lo mismo es con los libros piratas, ¿no? Todo depende de la demanda. Pero al mismo tiempo tampoco hay que santificar o eximir de culpas a este mercado de la piratería, porque igual están perjudicando, sobre todo cuando son empresas más pequeñas. Pero igual en general el mercado del libro es tan delicado que la piratería no debería ser tan exitosa en este rubro, ¿no? Así es. A ver, lanza tú, o sea, alguna pregunta que tengas. Mire, no tengo señal, pero me acuerdo. Ok, buena memoria de editora, dale. Una de las anécdotas que... No, bueno, pero yo quería contarte una... Dale. Que me pasó a mí y que me gusta mucho contar. Que es que en mis épocas juveniles estaba obsesionada con la saga de Crepúsculo. Y había salido la segunda parte, bueno, la tenía yo, la segunda parte, Luna Nueva. Y era una lectura adictiva, porque esos libros están construidos para crearte adicción. Nos habíamos ido de viaje con la familia y a mí me tocaba dormir con mi hermana menor, 8 años menor, entonces sí era chica. Y yo quería seguir leyendo. Y mis papás me apagaron la luz. Y yo dije, bueno, me voy al baño a leer. Y prendí la luz y estuve ahí 1 hora más o menos hasta que mi papá se enteró porque abrió para decirnos algo y yo no estaba. Y me tocó la puerta del baño y me dijo, ya sal, ¿qué te pasa? O sea, nunca tan bien llevado el tema de adicción, quiero seguir leyendo. Tal cual, tal cual. Pero yo me acuerdo que en una entrevista a Daniel Radcliffe, él dice, miren, dentro de todas las cosas a las que un adolescente puede ser adicto, si es a una saga de fantasía o a los libros, pues no está mal, ¿no? Por esas palabras, ¿no? Dentro de toda la gran cantidad de cosas a las que puede ser adicto un adolescente. ¿A qué eras adicta tú, aparte de la lectura, cuando eras adolescente? ¿Ahorita? ¿A qué soy adicta? No, cuando eras adolescente. Ah, ya, porque ahorita nada. Felizmente. Ya las adicciones después de los 30 son peligrosas, ¿no? Y en ese entonces me gustaba mucho la literatura de romance, pues, ¿no? Con esta idea del príncipe azul, no tan azul porque era este héroe más como la bestia de La Bella y la Bestia, ¿no? Atormentado, que sufre y que viene la mujer a rescatarlo, a enseñarle que hay bien en este mundo todavía, que es un poco la idea de Crepúsculo, ¿no? Y luego dije, necesito más literatura de vampiros. Y fui a las librerías y dije, bueno, este de aquí, este de allá. Casualmente tuvimos el privilegio de viajar a Estados Unidos y me metí a Barnes & Noble y había una sección exclusiva que decía vampiros. Y wow. dije, ay, aquí es. Me compré una saga que la leí toda y no era tan buena, la verdad. Y ahí dije, bueno, vamos a cerrar mi capítulo de vampiros leyendo el máximo libro de vampiros de todos, Drácula. Y dije, wow, esto está muy sobre el nivel de lo que estaba leyendo. Entonces ahí también asimilé y dije, debería leer más libros así. Y ahí hubo un cambio. Drácula fue lo último que leí de fantasía pura. Pero me encantó que tuviera este formato de cartas, que no supiéramos exactamente el punto de vista del monstruo. Y fui muy emocionada a alquilar la película y la vi y me decepcionó, porque Drácula en el libro es un monstruo y lo romantizaron y crearon una historia de amor entre su víctima y él. Entonces ahí dije, no más a las adaptaciones de libros. Sí, bueno, de hecho el otro día leía un Waze, digamos, palabrita famosa en nuestro curso.
que decía justamente las películas y los libros de literatura juvenil romantizan a veces las relaciones tóxicas. Y es verdad, o sea, cuando ya empecé a chequear los ejemplos, oye, por ahí sí hay algo de eso, ¿no? Sí, por eso a los millennials nos ha costado tanto romper relaciones que tenían esbozos de toxicidad o de comportamientos que no eran los más adecuados. Y por eso somos fans de la terapia. Fans de la terapia, ¿no? O sea, ahora sí, bueno, ahora somos adictos a las terapias. Podríamos decir que si alguna adicción hay... saludos a mi terapeuta que seguramente me está viendo en este momento. Todos tenemos un terapeuta en el cual confiar ahora, creo, ¿no? A ver, siguiente. Cosa que me pasó con libros piratas. Como parece que no encontraron el segundo capítulo, repitieron el primero durante los próximos 10 capítulos y terminé leyendo 10 veces el mismo capítulo. ¿Por qué hacen eso? Otra vez, ¿no? Volvemos al mismo tema. Bueno, ¿por qué surge la piratería, no? Es un poco el factor del recurseo del peruano. Y el recurseo no se aplica solamente a, uy, se me rompió esto, lo parcho, sino también a diferentes aspectos de la vida. Y uno de esos es, uy, no tengo un capítulo, ¿qué hago? Lo duplico, ya está. ¿Pero 10? ¿Pero 10 veces el mismo capítulo? Pero es que para el momento que terminas el primer capítulo, el vendedor pirata ya está bien lejos. Claro. O sea, ¿cómo vas a reclamarle? Oiga, señor pirata, por favor, devuélvame mi dinero, ¿no? No, claro. Devuélvame mis 10 invertidos soles que invertí en este semáforo de la Javier Prado, ¿no? Que además ahí es donde venden la mayor cantidad de libros piratas. ¿Cómo reaccionarías tú si encuentras un libro tuyo? Ahora sí vamos a hablar en serio. Si encuentras un libro de colmillo blanco, colmillo verde, colocado ahí, ¿no? O sea, con el logo invertido, pero digamos es el mismo texto. Creo que le tomaría foto y le subiría divirtiéndome, ¿no? Porque ya, ¿qué vas a hacer ahí? No hay cómo evitarlo. Falta mucho para que se llegue a ese acuerdo que hubo entre los cineastas peruanos y los vendedores de DVDs piratas en los que dijeron no vamos a piratear películas peruanas y son proveedores de películas originales peruanas también. Entonces el mercado editorial está muy lejos de eso. Oye, pero ahí entra a tallar otro tema que se lo escuché a Chacho León hace un montón de tiempo. Por ejemplo, ¿no? Con el tema de las películas, ¿no? Dice, por ejemplo, los derechos de caducidad o los derechos de autor de una obra, o sea, cinematográfica, pueden durar hasta 100 años. O sea, son 100 años. O sea, sí. Y en 100 años, o sea, realmente, ¿quién puede tener acceso? Por ponerte un ejemplo, ¿ya? Si es que yo quiero encontrar una película rumana de los años 30, tengo que comprarla por Amazon. Y de pronto, comprar esa película me cuesta un dineral. Pasaje 18 de polvos azules y la encuentro a 5 soles y me llevo la rumana, la checa y de pronto una soviética de ese mismo tiempo y al mismo precio que me hubiese costado la original. ¿Pasa lo mismo con los libros? ¿O es más complejo de lo que parece? Es más complejo porque no sé si hay tanta variedad de libros que en una librería de renombre, ¿no? Pero no es imposible tampoco. A ver, siguiente anécdota. ¿O tienes alguna? No, adelante. A ver, son varias en realidad. Tendríamos aquí para hacer 3 programas con la cantidad de cosas que me han escrito por acá. Muchos años atrás compré el 5º libro de Harry Potter. Estamos hablando, ojo, con una Potter fan, pero de esas tremendas, ¿no? Además, Angie es súper fan de Harry Potter. Y resultó ser un fanfic, un crossover de Harry Potter con El Señor de los Anillos. No entendía nada. Mira, para llegar al libro 5, a la Orden del Fénix, hubo un periodo denominado el hiato de los Potterheads, que fue una etapa de sufrimiento, porque llegaron muy rápido del 1 al 4, y de ahí se esperó bastante para que saliera el libro 5. Fue uno de los que más expectativa creó junto con el último. Y por eso fue que cuando se escuchaban ya rumores de que en Inglaterra iba a salir, los piratas dijeron, bueno, hagamos nuestra versión. Y corrió una versión pirata, probablemente esa. También había una que tenía escenas medio pornográficas. Y había uno que era como cuando ya había salido el libro, había uno que decía, mira, el libro 5 es como así de grueso.
y el pirata era la mitad y decías, seguro que ahí está todo. y no, no estaba todo, se habían comido una parte porque dijeron, bueno, ya está. O lo pusieron de repente en un tamaño de letra mucho más amable, ¿no? De repente por eso, ¿no? Porque, claro, hay muchos cosas de lo que la gente quizás no sabe de lo que implica producir un libro, ¿no? O sea, para hacer un libro hay un circuito enorme, pero enorme de personas que se alimentan y que viven de esto, y que cuando haces un libro pirata evidentemente los estás perjudicando, ¿no? Empezando por el editor, empezando por los correctores de estilo, empezando por los ilustradores, la imprenta, en fin, mucha gente quizás no sabe la gran cantidad de esfuerzo que hay detrás de la producción de un libro. Sacamos copias para leer. Hemos sido formados en bases separatas, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué tanto podemos exigir? Yo digo, yo no voy a pelear esa batalla. Lo siento. Bueno, pero sí es necesaria una ley del libro, ¿no? Por supuesto, ley del libro ya, en este momento. De todas maneras, ¿no? Los costos de producción y demás. Ahora, hay algo que siempre yo les digo a mis estudiantes, bueno, leer en este país es un privilegio. O sea, leer buenos libros, o sea, leer literatura extranjera es caro. O sea, no es barato, ¿no? O sea, yo también hay que tener en cuenta eso. O sea, el libro no está al alcance de todos los bolsillos, el libro no forma parte de una canasta básica familiar. Pongámosle un libro de bolsillo, está costando, vamos a hablar de algún autor clásico contemporáneo, pongámosle García Márquez, que está tan de moda por motivos externos más que internos, que estaría bueno, ¿no?, que se haya puesto de moda, el coronel no quiere de quien le escriba, ¿no? Se ha puesto de moda de nuevo por la piña que le pegó Vargas Llosa, ¿no?, a raíz del libro de Jaime Bey. Pero un libro de García Márquez en edición de bolsillo, pongámosle el coronel no tiene quien le escriba, está entre 45 y 50 soles, más o menos, en edición de bolsillo. 45 y 50 soles puede llegar a ser tranquilamente el sustento de muchas familias peruanas en la actualidad, ¿no? ¿Cómo le decimos a los peruanos que compren libros si que están tan caros? O sea, ahí hay un gran debate detrás, ¿no? Claro, pero ahí ya estás hablando de problemas a nivel macro, claro, problemas estructurales que lamentablemente son nuestra realidad. Y es cierto, los libros en Perú son caros, pero además de eso, porque no hay subvención, pero además de eso, actualmente hay una crisis del papel. También. Entonces hay escasez del papel y como nos enseñaron en nuestras clases de economía básica, curso que triqué. Dicho sea de paso. Pero pasaste al final. Raspando, ¿no? O sea, saludos a la SUNAT. Claro, mientras más demanda hay, la oferta puede subir. Y como no está regulado, sube y sube. Lo que antes nos costaba imprimir un libro de 200 páginas, ahora nos alcanza para 100. Entonces, se ha encarecido el costo y por lo tanto el precio final también. Es increíble, ¿no? También todo eso tiene que ver con temas de economía básicas y claro, la gente al final solamente ve el producto final y dice, uy, qué caros están los libros, ¿no? No sé si te ha pasado, pero a mí me pasa bastante. Cuando he ido a ferias de libros, la gente se acerca a reclamarme a mí como si yo fuese el culpable de que los libros estuviesen tan caros. Dice, no, mira qué careros y mira cómo cubres ese lugar que se dice, pero señora, yo no pongo los precios, o sea, yo no soy el ministro de Economía, ¿no? Yo no tengo nada que ver con lo que hace. Dice, a uno de los libros piratas se le salieron las páginas y el otro había sido fotocopiado con las huellas digitales de un pie izquierdo. Y es verdad, aquí está. Saludos a Francisco que nos ha mandado el mensaje. Wow. O sea, hay mucho que comentar ahí. O sea, esto es más fatal que haber encontrado un cabello en tu sopa, ¿no? Creo que está a la misma altura de desagradable, ¿no? Sí. Pero ahí, claro, estás mencionando libros piratas, pero en los originales también pasa eso. Uno de mis Harry Potter está todo deshojado. No digo que yo no tenga ninguna responsabilidad, porque pues lo llevaba a todas partes. Justamente el libro 4, porque la espera para el 5 fue muy larga. Y ese lo releí y se deshojó. Tengo como una parte en la que yo digo, bueno, este libro me vino por entregas, ¿no? Del comercio.
Y también me pasó con un libro de Roald Dahl original, en el que a partir de la mitad los pliegos están mal, entonces cada 16 páginas está invertido. De las 50, ponte, se pasan a la 66 y de ahí regresa y es un desorden. Entonces Oye, pero eso podría ser Rayuela, ¿no? Tranquilamente. Por supuesto, pero era Matilda. O sea, de Matilda a Rayuela hay una gran diferencia, ¿no? Así es. No, pero es un juego metatextual, ¿no? O sea, el esfuerzo que tenías que hacer tú para poder compaginar esos saltos de tiempo, me imagino que haber sido tremendo, ¿no? Así es. Vamos con el siguiente. No sé si tú tienes un ejemplo, a ver. Bueno, no es un ejemplo, me contaron una anécdota en la que, bueno, a veces dicen, ¿no?, que un libro es un gran regalo, pero tienes que saber a quién le estás regalando para darle un libro acorde a sus gustos. Y a una chica sí le pasó, una chica que es súper Potterhead también, y su jefe, que era, según ella, un maldito y la explotaba, a final de mes la felicitó y le dijo, toma, te he comprado esto. Y era uno de los libros de Harry Potter en original. Ah, mira. Sí, entonces también pueden traer alegrías después de la desazón. Ya, pero ¿te ha pasado, por ejemplo, que te han regalado a ti en algún momento un libro que nada que ver? Sí, porque además sabían, ¿no? Ah, y es la niña lectora, ah, regálenle el libro. ¿Y qué te han regalado, por ejemplo? Prefiero no decir. Porque a mí me pasa constantemente, o sea, que por ejemplo, la gente me quiere dar sus libros, o sea, los autores me quieren regalar sus libros, me dicen, quiero que lo reseñes, y si no te gusta, dímelo, también esperan un comentario. Pero me pasó en algún momento que un alumno, a un alumno todavía, ¿no? Me regaló Padre Rico, Padre Pobre. Y yo decía, no, por ahí no va. O sea, y yo le dije, ¿y por qué me has regalado? No, es que fíjate, su argumento fue ¿no? Los docentes en este país ganan tan poco que estaría bueno, profe, que usted empiece un emprendimiento para que se libere de esto de aquí, ¿no? Entonces le voy a dar las fijas en este libro. Pero hubo una buena intención. Hubo una buena intención, claro. ¿Cómo le dices a un chico? O sea, ¿sabes qué? Hijo, por aquí no va, ¿no? ¿Algún alumno se te ha acercado para hablarte de algún libro que de pronto tú dices, pucha máquina, están leyendo esto en serio? No me ha pasado. Sí, creo que un regalo que me desconcertó, y sí lo puedo decir porque ya no tengo ningún tipo de comunicación con esta persona. Me regalaron El alquimista de Paulo Coelho. Yeah. Y sabemos que Paulo Coelho es como el Arjona de la literatura, pero además el tipo es delirante, ¿no? Y muy gracioso en sus entrevistas, pero su literatura no es algo que me haya atraído a mí jamás. Y una simple conversación de libros podía revelarle eso, ¿no? Entonces, él creyó que ese libro me iba a gustar porque es un bestseller, pero no fue así. A veces pasa. Sí, a veces pasa. A veces pasa. En realidad pasan muchas cosas, o sea, vamos a seguir leyendo comentarios, gracias a la gente que de verdad ha comentado, y de verdad esto me hace pensar, o sea, que de verdad con la gente tenemos muchas anécdotas. Por ejemplo, imprimieron mal el libro y tenía 20 páginas de cabeza, 20 páginas en el original y 20 páginas en blanco. Eso sí fue un error de imprenta. Claro, pero como dices tú, ¿cómo agarras después al vendedor ambulante? Maldito vendedor ambulante, te voy a atrapar, ¿no? Sí, por eso no hay cómo solucionarlo. Es un poco, mira, revisa, así como revisas el producto que le estás comprando a cualquier vendedor antes de llevártelo, igual el libro, ¿no? Dale una ojeadita, un juego de naipes con las páginas para verificar que al menos no esté al revés o con páginas en blanco, que eso sí es fácil de identificar. Entonces la recomendación, si van a seguir comprando libros piratas, es ábranlo y chequéenlo. Chequea, dale una ojeadita, ¿no? Dicho sea de paso, hay una anécdota tremenda con Jaime Bailey. Jaime Bailey publica en 1994, bajo el escándalo de toda la sociedad limeña pacata, No se lo digas a nadie. ¿Y qué es lo que pasa? Pasan dos cosas curiosas, ¿no? Él está firmando los libros y se le acerca una señora y le dice, Jaimito, yo no entiendo esa técnica tuya tan innovadora de crear un clima de tensión creciente y luego ir 20 páginas en blanco.
¿Me podría firmar el libro, por favor? Y él dijo, señora, son años de estudio, ¿no? Y la siguiente es que el Ajá, un diario chicha, como todavía no había sido publicada la novela, empezó a publicar capítulos inéditos de la escandalosa nueva novela de Jaime Bailey. Y estos eran capítulos apócrifos. O sea, y Jaime Bailey dijo, era un escritor que escribía 10 veces mejor que yo, y quise contratarlo después porque esos capítulos jamás los escribí, jamás estaban presentes en la novela, y definitivamente eran mucho mejores que la novela en sí misma, ¿no? O sea, cosas que pasan solamente con los libros piratas, ¿no? Que por algo se llaman piratas, ¿no? O sea, tienen una explicación. Además, también es importante no santificar a las librerías. Claro. Porque si bien la piratería está mal, no lo hagan, las librerías también tienen que mejorar. Dos anécdotas muy puntuales. Hace poco una amiga se fue a una librería, pidió recomendación de lo que se estaba leyendo, dijo quiero leer misterio, quiero entretenerme con este tema, y le dijeron ya, este libro, porque este autor se está vendiendo mucho. Y me manda el libro en foto y me dice, ay, mira qué lindo, me lo compré. Y me manda la descripción de contraportada. Y yo le digo, espera un rato, esa es una segunda parte, es una secuela. Tú tienes la primera, no, ay, ¿cómo me ofrecen una segunda parte? O sea, ¿cómo un vendedor de una librería no va a saber? Le ofrecieron una segunda parte sin haberle ofrecido la primera. Sin haberle ofrecido la primera. Menos mal, yo tenía la primera parte y ella me mandó un Rappi a las 11 de la noche porque dijo, quiero leer ya. Y obviamente cuando tienes un amigo que tiene una sed lectora, tienes que cumplirla casi de inmediato porque son oportunidades que no se pueden desaprovechar. Es un lector que se muere probablemente si es que no le das lo que necesita en ese momento. Así es. Y otra anécdota fue algo que presencié en una librería en Miraflores. Y una persona extranjera llegó y tenía varios libros en la mano, o sea, estaba de shopping en la librería, y le preguntó a la encargada, ¿me puedes recomendar autores peruanos más allá de Vargas Llosa? Porque los quiero leer. Y la chica le dijo, no sé. ¿Qué? ¿En serio? Una encargada de librería que no sabe autores peruanos más allá de Vargas Llosa. Disculpa, ¿era una cadena o era una librería independiente? Era una cadena. Ah, ok, bueno. Bueno, no voy a decir que eso explica muchas cosas, pero bueno, ya, está bien. Sí. Quise meterme, pero estaba con prisa, entonces ya no hablé con la señora. Acabas de dejar a un extranjero desvalido de alguna opinión. De libros buenos, porque se escribe muy buena literatura aquí también. Sí, en realidad sí, ¿no? Y es triste eso, ¿no? O sea, porque creo, bueno, en este caso, bueno, yo a veces promociono librerías de cadena y de hecho yo tengo una muy buena relación con ellas. Pero, aquí viene el gran pero del asunto, a veces se cae en el vicio de la librería como un supermercado, ¿no? O sea, el hecho de que tú entras a la librería y encuentras clasificaciones para determinados libros, ¿no? Misterio, terror, literatura extranjera, literatura latinoamericana y paramos de contar. Y los libros de negocios al centro, estratégicamente diseñados para que la gente los vea primero, ¿no? Y se pierde un poco esta estética de el ser librero, ¿no? O sea, ¿qué implica ser un librero? Un buen librero. Pero claro, y de ahí surge el nombre justamente, porque bueno, nosotros también, y aquí es donde viene el momento feeling del día, nosotros teníamos un amigo que se llamaba Ernesto, ¿no? Ernesto era parte del taller de narrativa de la Universidad de Lima, que era presidido por Jorge Eslava, que era la cabeza, el cabecilla, el gran mago que articulaba a todos nosotros en ese momento. Y Ernesto, en algún momento, o sea, cuando yo era todavía el mamarracho, antes de transformarme, espero, en algo mejor, espero, no sé qué podrán decir los demás, me lleva a Quilca, me lleva a Amazonas y conozco ahí a libreros que hasta ese momento no había conocido jamás en mi vida. Gente que de verdad, en un momento de la conversación, te citaban a 25, 30 autores de golpe. Y todos articulados y todos encontrados mediante una coherencia que para mí era espectacular. Entonces dije, estos son buenos libreros. Cuando Ernesto fallece mediante un accidente cuyas creo que circunstancias no se han aclarado todavía del todo,
yo dije, tengo que hacerle un homenaje, y surge El Buen Librero por eso. O sea, buenos libreros eran esos, los de Quilca, los de Amazonas, que sabían reseñarte el libro, sabían no solamente reseñarte, sino recetártelo. Y yo creo que lo que le hizo falta a esa vendedora fue recetarle un libro a la persona que estaba necesitándolo, porque el libro es como una receta, o sea, es algo que para mí tiene mucha coherencia. Un libro mal recetado te puede dañar por siempre el gusto de leer, ¿no? Así es, y creo que nosotros también en nuestros primeros ciclos veíamos a Ernesto como un ideal de lector. Todo libro que le mencionaras ya lo había leído, ¿no? Y era también algo a lo que aspirar. Eso siempre me gustó de él. Era una biblioteca andando, o sea, chicos, de verdad, en serio. O sea, este tipo tenía 24 años cuando falleció y había leído obras que yo recién he terminado de procesar a los 32. O sea, y probablemente termine de procesar cuando tenga 40, 50. Había leído a Aristóteles, a Sócrates, a Platón. Había leído Dostoyevsky también. Todos los autores rusos se los sabía de memoria, sabía citarte en qué pasaje estaba tal personaje y de todo. Y tenía una biblioteca bien compleja, biblioteca que luego terminó convirtiéndose en la biblioteca del taller, ¿no? Además, pero claro, son cosas que pasan una vez en la vida y tú no entiendes cómo hay un ser humano que pueda ser capaz de haber leído tanto y de saber tanto, ¿no? O sea, con tan poca edad. Creo que nos guió a todos y nos inspiró. A mí particularmente me inspiró a crear El Buen Librero y le voy a estar eternamente agradecido por eso. Pero creo que a todos nos marcó, ¿no? Fue un episodio bastante complicado para todos nosotros, ¿no? En ese momento. Pero bueno, estamos aquí para seguir hablando en memoria de Ernesto, que sé que nos está escuchando desde alguna parte de donde esté. Seguir hablando de libros, ¿no? Que es una manera de honrarlo a él y a todas las personas que finalmente les gusta leer y que disfrutan de esta pasión, vicio y maravilla. ¿Tienen alguna anécdota ustedes que están aquí en el público en este momento relacionada a libros? Libros piratas, libros tradicionales, un libro que los haya marcado, cuéntenos. Pueden abrir sus corazones y sus mentes a responder esta pregunta abiertamente. No sé si tú quieres decir algo más. Mientras la gente se anima, creo que anécdotas con libros hay siempre. Creo que cada libro es una anécdota también, ¿no? Y eso nos permite conversar. Uh-huh. Creo que a mí me ha abierto grupos sociales que eran cerrados. Los libros me han permitido entrar a ellos. Hubo una vez en la que caí en un grupo de administradores y que no sabían mucho de libros y una pareja mencionó que se iba a ir a vivir a Guadalajara. Uh-huh. Y todo el mundo dijo, qué bien. Y yo solté, porque no me resistí, dije, ahí es la feria del libro más grande de Hispanoamérica. Y todos voltearon a verme y dije, ¿qué hice? Y desde ahí, la pareja que se mudó a Guadalajara, cada vez que me veían, antes de mudarse, ¿no? Cada vez que me veían, me decían, feria del libro. Entonces te transformaste en una feria de libro andante. Sí. No lo puedo creer. Pero sí, son cosas que pasan, ¿no? O a veces la gente cree que sabes todo, ¿no? O sea, por el simple hecho de que lees. El otro día me preguntaban por los huaicos. ¿Sabes un libro sobre huaicos? No sé, pregúntale a Abraham Levy, hermano. O sea, yo no lo sé todo, ¿no? Evidentemente. ¿Alguna pregunta de la gente por ahí? El señor, a ver, vamos a irnos por allá. Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo que pasa, y es algo que me han dicho muchos libreros, aquí se tiene la idea del libro como objeto. Es decir, el libro, al ser un objeto tan caro para el bolsillo del peruano promedio, está en bolsa porque es algo intocable. Es como cuando llegaron las primeras computadoras, la gente las tenía casi como en un pedestal y decía, nadie las toque, porque puedes malograr, ¿no? O sea, tanto que ha costado y demás. Entonces, es como que la gente busca el libro en bolsa porque es un libro nuevo. O sea, no hay la noción de lo que significa el libro como un objeto que puede ser trasladado de generación en generación, por ejemplo, ¿no?
a diferencia de cualquier otro producto cultural, ¿no? Por ejemplo, tú no le puedes trasladar tu misma entrada al cine a otra persona y decirle, mira la misma película, ¿no? O sea, eso no pasa. En cambio, el libro sí, pero digamos, eso hace que la gente conciba al libro como un objeto. Es más, yo me acuerdo y tengo un recuerdo, ahora que lo mencionas, muy vívido, de cuando yo era chico y iba a los supermercados con mis papás, ¿no? Ellos iban a hacer las compras y yo me quedaba en la sección de libros, fascinado por verlos en estantes, en revistas y demás. Me acuerdo que estaba muy de moda en ese momento la revista Sugoi, que además tenía trucos para videojuegos, ¿no? O sea, venía un poco de todo. Y claro, en algún momento, o sea, yo me veía tentado a, cuando pasaba el guardia de seguridad, decirle, señor, ¿puedo romper la bolsa del libro para poder leerlo? Y el tipo, en un acto de caridad tremendo, o sea, porque siempre me veía ahí todos los domingos, me decía, rómpelo nomás que yo me hago cargo. O sea, me pareció envalentonado de su parte, ¿no? Y claro, yo hojeaba las contratapas y leía parte de los libros. Así descubrí, por ejemplo, a Robinson Crusoe. Mi papá tenía una costumbre muy rara. Él traía carros de Tacna. Entonces, cada vez que regresábamos, él traía, por ejemplo, una flota de 4 o 5 carros manejados por diferentes choferes y les preparaba una mini canasta a cada uno en un supermercado que estaba en las afueras de Lima. Y cuando pasaba las cosas por la caja, yo siempre deslizaba pues un Toblerone, alguna golosina por ahí, ¿no? Un día deslicé un libro, que era Robinson Crusoe, que era el que me había gustado y el que había estado leyendo mientras él hacía las compras para todos los demás. Entonces, esta vez me acuerdo que mi papá no me dijo absolutamente nada, se rió, solamente pasó el libro por la caja registradora y al final me lo terminé llevando, ¿no? Pero me lo terminé llevando porque leí justamente el contenido. Si no hubiese roto esa bolsa, probablemente hasta ahora seguiríamos hablando de un libro que pues solamente veía un tipo flaco y barbón en la portada y nada más, ¿no? Creo que eso pasa muchas veces, ¿no, Andy? O sea, ¿qué es lo que pasa con los libros que no podemos leer porque están en bolsa de pronto? Creo... Sí se escucha. ¿Se escucha? Ese se escucha mejor, ¿no? No sé. Ahora... Ya. Era manejar el micrófono, creo. Ahí llegó la chiquita después, ¿no? Creo que como cualquier otro elemento que compramos, no siempre lo vamos a usar de inmediato, o no siempre, o nunca lo vamos a usar, pero nos gusta tenerlo para verlo. Y los libros no son la excepción. Muchas veces compramos porque queremos tenerlo además en nuestra biblioteca. Y acá en Perú, que no sucede en todos los países, venden los libros plastificados. Los conservamos también así por la humedad, hasta que los vayamos a leer. Pero al mismo tiempo, creo que el libro es un objeto más al que le podemos atribuir un valor, pero una vez que lo leemos, antes va a ser como esa prenda que dijiste, uy, esto me lo compro aunque no me quede para cuando baje de peso. Y sucede también con los libros. Entonces, no es tampoco un crimen, pero sí sería mejor como organizarse para empezar a leer. Igual, si encuentras un libro que te gusta en ese momento y dices, uy, pero no lo puedo comprar porque tengo una cola de libros para leer en casa, yo diría, igual cómpralo, porque en ese momento a ti te está llamando leer esa historia, no la que tienes guardada desde el 2017, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Escuchar qué es lo que estás necesitando. Así como escuchamos a nuestro cuerpo con otras necesidades, la lectura igual. Y al mismo tiempo hay una palabra en japonés, sundoku, ¿no? Que es este placer por acumular libros y no leerlos. Entonces sí es una costumbre que no es exclusiva de nuestra sociedad, sino de cualquier persona que lee o que quiere leer. A propósito de eso, me has hecho recordar un libro que se llama Cómo ordenar una biblioteca. Y en este libro, no recuerdo exactamente el autor, es un autor italiano,
habla a propósito de lo que significa ordenar una biblioteca. Uno no necesariamente compra libros para leerlos en el momento, sino porque en algún momento de tu vida, y te conoces, sabes que te vas a hacer esa pregunta. A mí me pasó, por ejemplo, con ese libro particularmente me pasó. Y claro, puede que en ese momento tengas ganas de literatura, ganas de ficción o ganas de filosofía, pero en algún momento, en algún viaje se te va a ocurrir, como a veces me ocurre a mí de manera muy random, leer a propósito de historia. Entonces vas a coger ese libro y ese libro que estaba pendiente pasa a formar parte de tus prioridades. Entonces así es como se forman las bibliotecas, en base a expectativas de lectura, a lecturas realizadas y a lecturas que quisieras tener, porque ya vas llenando el carrito de compras de Buscalibre, de tal librería, de tal otra, pensando en que en algún momento vas a leer determinados libros, ¿no? Claro, y también puede ser que hayas leído por fragmentos o te prestaron el libro y lo quieres tener, pero ya lo leíste, entonces lo conservas plastificado en tu librero. Casi como un coleccionista. Por supuesto. ¿Qué es sino tener libros en el librero? Hay un diálogo de la serie Seinfeld que también aborda este tema. Los amigos son Jerry y George. Y George le dice, sí, pero en mi casa están mis libros. Y Jerry lo interroga, ¿por qué? ¿Por qué están los libros ahí? ¿Acaso los vas a volver a leer? ¿Los usas en tu día a día? Y George responde, no, pero son mis libros, ahí están, no me importa. Y Jerry le dice, bueno, yo no encuentro sentido a eso, ¿no? Yo leo un libro y luego lo regalo o lo vendo, no los acumulo. Y al final es decisión de cada uno. Totalmente. Totalmente. ¿Alguna otra pregunta? A ver, anímense por ahí. ¿Sí? Por allá. A ver. Antes solamente todo se limitaba a medios tradicionales, que era la visión de los críticos tradicionales, y que te decían que el libro era bueno, entre comillas, y que el libro no valía la pena leer. Más eran los libros que se mostraban que los que no se mostraban, ¿no? O sea, es decir, a través de los libros que se mostraban ya inclinaban la balanza hacia determinados gustos y esto era lo que la gente tenía que leer. En cambio, ahora, en una sociedad globalizada, lo que tenemos es diferentes medios, diferentes tendencias, diferentes puntos de vista respecto a diferentes tipos de libros y cada libro tiene su nicho. Vamos a poner un ejemplo. Los libros japoneses, por ejemplo, o los libros del Asia. Los libros del Asia tienen un componente que me parece bien interesante y es el tema de las traducciones. Al tú contratar un traductor y traer una editorial que probablemente no se anime a publicar aquí en territorio nacional, sino que se publique en el extranjero, ya se genera un costo extra, por ejemplo, para poder publicar determinado tipo de libros y eso encarece mucho el costo de los libros. Y estos libros no necesariamente son visibilizados para el gran público, sino para determinado público nicho que ya sabe, además, que si quiere leer un libro japonés bien traducido, tiene que pagar de 100 a 120 soles para arriba, por lo menos, ¿no? O lo mismo con libros europeos muy nicho, ¿no? O sea, es lo mismo que pasa con las películas. Entonces, sí hay un tema de lo que el mercado demanda versus lo que los nichos eventualmente pueden decirte que puedes llegar a disfrutar en versiones originales. Y ahí es donde surgen espontáneamente algunos canales que publican las versiones en PDF y de pronto en formato EPUB, que son gratuitas y que ponen al alcance de ese público nicho libros que quizás aquí en el mercado jamás se publicarían o que pagarías un sobreprecio tremendo. En algún momento, por ejemplo, para ponerte en contexto, un amigo se metió en la cabeza que tenía que leer la versión de tal traductor de Las Mil y Una Noches, por ejemplo. Y para llegar a esa versión de Las Mil y Una Noches, tuvo que pagar en Buscalibre un precio aproximado de 555 soles. Solamente por llegar a ese traductor específico y demás. Porque ese traductor era el mismo que había traducido a Borges, o sea, es como que había llevado a Borges al italiano, o sea, era un editor muy específico. Entonces, creo que lo que hace el libre mercado en ese sentido es abrirnos a diferentes posibilidades y quien tiene las posibilidades de comprarlo, pues puede comprarlo. Eso también al mismo tiempo es una dictadura, ¿no? Es la dictadura del que tiene más poder adquisitivo
tienen más capacidad para leer. Habría que ver si quienes tienen ese poder adquisitivo están en la capacidad de poder disfrutar de ese tipo de libros o si tienen otro tipo de intereses, ¿no? Y ahí estamos entrando también en otro terreno, ¿no? Yo, por ejemplo, he encontrado mucha gente que literalmente casi por lo bajo, como si te estuviesen vendiendo droga, te dan, o sea, PDFs que quizás no conseguirías en ningún otro lado, ¿no? Y los imprimen al frente y tienen círculos cerrados y los PDFs tienen claves y demás. Entonces es un mundo bastante interesante, ¿no? Porque responden a una necesidad del mercado tan específica que a veces quizás el gran mercado no nota, ¿no? Porque hay gente que consume literatura, hay gente que consume determinado tipo de libros que es quizás no tan visible para todos, ¿no? Sí, creo que si no existe disponible, o no está disponible, perdón, a ver, nuevamente, creo que si no está disponible el libro en librerías y ni con tus amigos cercanos, tienes que utilizar otros recursos y si existen esos recursos, pues adelante, ¿no? Yo no creo que debamos prohibir la lectura solamente porque no está el libro original disponible. Y lo que mencionaba sobre las traducciones es bien importante, hay traductores muy cotizados, ¿no? Tú vas a querer leer Romeo y Julieta de un traductor X o la versión traducida por Pablo Neruda, por ejemplo, ¿no? Y ahí dicen, creo que la de Pablo Neruda estaría más interesante. Entonces, ese libro sube de categoría. Igual hay expertos en traducciones, que no son traductores, pero son expertos en cotejar versiones, a ver qué tanto se acercan a la original, y eso también influye, y así, bueno, el precio va fluctuando, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, Merlín el otro día me contaba que había encontrado una edición de Las Mil y una Noches con un prólogo de Cortázar, una conclusión de Vargas Llosa y en el medio traducido por un tipo que pues supuestamente había sido un gran traductor. Entonces ahí también hay un costo extra, ¿no? O sea, no es solamente el costo de la traducción, que si tú quieres traducir algo, pues claro, te vas a Google, o sea, le das traducir y punto. Se llama transcribir prácticamente, ¿no? O sea, es básicamente pasar de un idioma a otro, pero interpretar el contexto y demás. Por ejemplo, imagínate lo difícil que es traducir a autores rusos. Por ejemplo, es una cultura totalmente ajena a lo que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, ahí hay un costo extra definitivamente, ¿no? Que sí, pues, o sea, no todas las personas quizás estamos al alcance de poder pagarlo y hay que asumirlo como un privilegio, pero espero que dentro de poco tiempo no lo sea, ¿no? Igual el Internet ha democratizado bastante este tema, ¿no? Sí, bastante. Hay traductores disponibles, los mismos fans traducen las obras, quizás de una manera mucho más fiel de lo que un traductor pagado que tiene un trabajo de 8 horas haría. Entonces, lo bueno es eso, ¿no? Internet se ha democratizado la literatura y tenemos más acceso a más material, y eso siempre es bienvenido. Totalmente. ¿Alguna otra pregunta? No sé cómo habrá sido hace unos años, pero ya tiene buen tiempo la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura, que está promoviendo de una manera, aprovechando todos los recursos que tiene para promover literatura tanto peruana como proyectos relacionados a libros y de bibliotecas comunales y demás. Si bien uno debería poder llegar al Ministerio de Cultura y decirle en cualquier momento del año, hey, tengo un proyecto, ¿qué te parece? Sí, al tener los recursos limitados hay un periodo para participar en los llamados estímulos económicos de la cultura. Y ahí hay un montón de categorías para poder postular proyectos de promoción. Gianfranco ha ganado un proyecto de promoción de la lectura y en el caso de la editorial de Colmillo también he ganado uno para publicar un libro. También pude ganar yo un estímulo económico que me permitió ir a la Feria del Libro de Guadalajara. Entonces, si bien es tedioso hacer estos proyectos porque hay que llenar un montón de información, hay bastantes
chances de que te lo den si es que has resuelto bien el proyecto, porque tampoco tanta gente postula, porque no tanta gente los conoce. Así que si es que aún tienes el ímpetu de poder hacer este proyecto y de tener la capacidad económica para poder sustentarlo, te recomiendo postular a los estímulos. Bueno, en principio felicitaciones, para mí es un proyectazo y fui uno de los primeros en apoyarlo porque sabía del enorme potencial que tenía. Así que gracias por eso. Y en segundo lugar, ¿por qué la cara de estupor de muchas personas? Porque la cultura en este país no es rentable. O sea, va a ser mucho más rentable incluso abrir un canal culinario que abrir un canal de cultura o abrir canales de cultura en sí. Siempre va a ser una inmolación al bolsillo, a la voluntad y a la paciencia, porque se van a tener que tocar muchas puertas y muchas de esas puertas se te van a cerrar, lamentablemente es así. Cuando yo empezaba el proyecto, como le decía a muchos de mis alumnos, a los medios digitales todavía se nos llamaban medios alternativos. Claro, sí que por ahí iba el útero, iba la mula, chévere, ¿no? Pero iba un blog independiente, sal para acá, ¿no? Entonces era un poco eso. Ha tenido que ser una lucha contracorriente durante muchísimo tiempo y es una lucha que va a seguir durante muchísimo tiempo más, sobre todo porque la cultura en sí misma no vende, o sea, no es que llene estadios, no es que llene auditorios, no es que llegue a un gran público. Para mí un video viral, vamos a decirlo así, es con 15.000 o 20.000 visitas, mientras que para un proyecto normal podría ser 1 millón o medio millón. O sea, es un tema que le interesa a pocas personas porque somos un país acostumbrado básicamente a lo fácil, ¿no? Vamos a ponernos en el plan hate, de decir que quizás la cultura es un privilegio de pocos, pero hay que hacer que ese privilegio de pocos llegue a más personas, ¿no? Y en ese intento estamos, se trabaja para eso, se sigue haciendo muchísimo esfuerzo para poder llegar a cada vez más personas, pero se disfruta muchísimo en ese proceso, así que no claudiques, o sea, deja que ese ímpetu se mantenga como un fuego resguardado bajo la lluvia y que cada vez la flama crezca más, no que se apague, o sea, porque las puertas se cierran, no, o sea, cada puerta que se cierra significa un motivo más para seguir. Eso es lo que te puedo decir desde mi experiencia y desde los 10 años que tiene este proyecto intentando hacer que esa flama no se apague, justamente. Eso. ¿Alguien más? Ya estamos, creo. Ya estamos. Sí. Bueno, les agradezco. Muchísimas gracias por estar. En realidad ha sido una experiencia rica para hacer la primera edición del podcast librero en vivo. Agradecimiento total a ti, Angie, por estar. De verdad que admiro muchísimo tu trabajo y admiro muchísimo lo que hace Colmillo. En ese tiempo, en esos 6 años, creo que han demostrado para mí, o sea, para mí, y digo para mí, mirando la cámara, para mí, es ser una de las mejores editoriales que hay en el país y no me atrevo a fallar en eso. Es un juicio que hago, no porque seas mi amiga, no porque te conozca hace un montón de tiempo, sino porque para mí es la verdad. Y que vengan de a uno y parado y sin polvo se lo digo. O sea, que vengan de a uno. O sea, no tengo tiempo ni remedio en decirlo. Así que nada, les agradezco. Nos vemos, ya saben, a la siguiente semana por el mismo canal, a la misma hora y lamentablemente con el mismo conductor. Ahí nos vemos. Chau, chau.